Shalom, Erev Shabbat Kodesh, Parashat Vaigash. Toda esta semana hemos hablado del punto de cómo nosotros como Yehudim tenemos la obligación de cuidar los sentimientos del prójimo y respetar su honor. Y así como la Mishnah dice en Pasejet Avot, capítulo 2, Mishnah 15, y ahí Rabbi Eliezer dice, así como tú te cuidas mucho, que no te hagan pasar vergüenza, que no te sientas mal, ¿sí? Cuando te hacen bullying y todo eso, también tiene que cuidarse mucho el honor de las personas y los semejantes, y no hacer pasar vergüenza y no hacer bullying de algún compañero o algún semejante. Y ese es un punto muy importante que está en la moda, lamentablemente. Y nosotros como padres de familia tenemos que cuidarnos mucho y transmitir este punto importante y básico y muy fundamental en la ética judía, de cuidarse mucho el honor del prójimo. Así como nosotros queremos que nos cuiden a nosotros y que no nos hagan pasar vergüenzas y que no nos hagan bullying y nos hagan pasar pena delante de la gente, como dice Rabbi Eliezer en la Mishnah de Avot, en el capítulo 2 dice Rabbi Eliezer, Mishnah 15, dice Rabbi Eliezer, ten cuidado que el honor de tu compañero sea igual como el tuyo. Así como tú te cuidas mucho, que la gente no te hagan pasar pena o vergüenza delante de los demás, también cuida a los demás también, el honor de ellos. Y así dice la Gemara, de hecho, Baba Metzia Nuntet, que Kola Malbin Peneja Veroba Rabim, toda la persona que hace pasar vergüenza a un semejante, ¿sí? A un compañero en público, pierde su Olam Haba. La persona, imagínense, es algo traumante, es algo muy que da mucho miedo. Una persona que estudia Torah, que cumple mitzvot, se esfuerza años y años para hacer la voluntad de Hashem, en un segundo que hace pasar vergüenzas a un compañero en público, puede perder toda su parte en Olam Haba. ¿No es lástima? ¿Por qué? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué haces? ¿Qué ganas con hacer bullying a alguien? ¿Sí? Si sabes que puedes hacer perder toda tu Olam Haba en un segundo. Cuentan sobre Rabbi Akiva de Iger, de, de Pozna, un gran eminencia de Torah, que él tuvo muchos invitados en su casa en Lela Seder, en la noche de Pesach. Y de repente uno de los pobres que estaba ahí en la mesa, por error, jaló un poquito la copa, se le temblaron las manos y se cayó todo el vino sobre el mantel blanco de la mesa de Pesach. Y toda la gente empezó a voltear a ver qué pasó. Y Rabbi Akiva Iger se dio cuenta y rápido jaló el mantel hacia él y tiró todas las copas que estaban en la mesa y dijo en voz alta, señora, creo que la mesa está un poco mal puesta, que una pata está temblando ahí, como que moviendo, que no está bien establecida en su lugar, una pata de la mesa. Y por eso sí cayó todo este vino. ¿Por qué lo hizo Rabbi Akiva Iger? Para salvar a este pobre de una vergüenza en público, aunque a pesar que no era la culpa de Rabbi Akiva Iger, a pesar que no era la intención de él de hacer pasar vergüenza a este pobre, quiso salvar el honor de un semejante, de un invitado en su casa. Otra historia cuenta, nada del encuentro de Rabbi Akiva Iger con Rabbi Yaakov de Lisa. Ellos dos llegaron a una ciudad para pasar Shabbat ahí. Y por el honor de Rabbi Akiva Iger, el Gabay invita a Rabbi Akiva Iger a subir la aliyá tercera del Sefer Torah en Shabbat en la mañana, que es más importante para las comunidades ashkenazim europeos. Y Rabbi Akiva Iger, cuando recibió esta invitación, se desmaya. Y lo despertaron y vuelve a desmayar. Y lo despertaron y vuelve a desmayar. ¿Y qué pasó? Nadie entendió.
¿Qué le pasó? Rabbi Jacob de Lisa, que era muy inteligente, se acerca a Rabbi Akiva Eiger en el oído, le dijo algo. Y en este momento Rabbi Akiva Eiger se le abre los ojos, se levantó y fue a Sefer Torah y dijo la Berajot y bajó de ahí y fue a su lugar. Después de la tefilá, una de las personas más cercanas a Rabbi Akiva Eiger se acerca y le pregunta a Rabino qué es lo que pasó. Le dijo, cuando me invitó el Gabay a subir la Aliyah Shelishi, que es lo más importante, me sentí mal. ¿Cómo es posible que está aquí al lado mío Rabbi Jacob de Lisa y me están invitando a mí? Yo no merezco esta Aliyah. Él es mucho más importante y es una persona de una comunidad más grande y él es una persona una persona de eminencia de Torah mucho más elevado que yo, mucho más superior que yo. Entonces, ¿cómo yo puedo permitir que me inviten a mí, la aliyah más importante de Shabbat, y no a él? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué después se calmó? Y dijo, porque Rabbi Jacob de Lisa se acercó a mis oídos y dijo, Rabbi Akiva, quiero que sepas que te están invitando, no porque tú eres más grande que yo, sino porque tu ciudad de Pozna es más grande que mi ciudad de Lisa. Y por eso te invitaron. ¿Por qué lo hizo? Porque sabía que si no lo hubiera dicho estas palabras a Rabbi Akiva Iger, nunca hubiera Rabbi Akiva Iger calmando, nunca hubiera sentido bien, ¿sí?, cuando le hicieron pasar aparentemente vergüenza a su compañero Rabbi Jacob de Lisa, invitando a Rabbi Akiva Iger y no a Rabbi Jacob de Lisa a la Torah. Y cuando Rabbi Jacob de Lisa le contó y lo quiso calmarlo, supo cómo hacerlo de una forma que Rabbi Akiva Eiger se sintiera bien y que suba él al Sefer como lo invitaron y no invitaron a Rabbi Jacob de Lisa. Hasta ahí Rabbi Akiva Eiger, ¿sí?, cuidaba mucho el honor de su compañero Rabbi Jacob de Lisa y se sentía mal hasta desmayarse de la vergüenza que hicieron aparentemente pasar a Rabbi Jacob de Lisa al no invitar a él, invitar a Rabbi Akiva Eiger a subir al Sefer. En otra ocasión cuentan que los dos también, estos dos genios, llegaron a una ciudad en una carreta y Rabbi Jacob de Lisa, cuando veía que la gente venía a recibirlos con canciones y quisieron cargar la carreta, quitaron los caballos que llevaban la carreta y que cargaban la carreta en sus hombros para honor de estos dos grandes jajamim. Bajaba él también de la carreta, empezó a ayudar a cargar, porque él se sentía que Rabbi Akiva Eiger era mucho más grande de Torah que él. Rabbi Akiva Eiger, cuando se dio cuenta que Rabbi Akiva Jacob de Lisa se bajó y empezó a cargar en la carreta, entonces por el honor de la Torah, que Rabbi Akiva Eiger, el Gdolador, que era más grande de la generación de Torah, bajó también de la carreta y empezó a ayudar a cargar la carreta junto con Rabbi Jacob de Lisa. Resulta que estos genios, bajaban de la carreta y cargaban una carreta vacía. Pero ¿por qué lo hicieron? Por el honor de la Torah, porque se sentían que si no hubieran hecho esto, sería una vergüenza al otro gran rabino. Si cada uno sintió que el honor del otro, que es un gran rabino, es mucho más importante que uno mismo. Eso es lo que nos enseñan nuestros grandes rabinos. Cómo tenemos que cuidar mucho el honor al prójimo, cómo tenemos que respetarlo, cómo tenemos que tratar de no hacer pasar vergüenzas a una persona, no hablar mal de él, no difamarlo, cuidar mucho su honor, el respeto a cualquier persona que lo merece. Lo que vemos de la muerte de Rabbi Akiva, de los alumnos de Rabbi Akiva, ¿sí?, que murieron 24,000 alumnos. Y la Gemara explica que el motivo fue porque no dieron suficiente kavod, suficiente honor uno al otro. ¿Cuánto tenemos que honrar a nuestra pareja, a nuestros hijos? Todos tenemos sentimientos, todos tenemos que cuidarnos mucho el sentimiento del prójimo.
y midá que neged midá lo batla. Y la medida que tú cuidas el honor al prójimo, así Hashem te va a cuidar también el tuyo. Shabbat Shalom y muchas gracias.